Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la suma directa de las funciones pares e impares. Este título en realidad está un poco resumido, es bastante escueto. Lo que debería decir es que lo que vamos a ver son a las funciones pares e impares como base del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real mediante la operación entre subespacios de la suma directa. Entonces, vamos a empezar el capítulo definiendo el espacio vectorial de las funciones continuas de variable real como esta f caligráfica, donde va a representar el conjunto de todas las funciones que pertenecen a este espacio vectorial con las operaciones de la suma ordinaria, normal y corriente de funciones y el producto por escalares reales, normal y corriente, pues entre números y funciones. Entonces vamos a decir también pues que los elementos de este espacio vectorial, o sea, es las f's, las funciones que van a estar contenidas aquí dentro, pues pertenecen a este conjunto si son funciones que van de de R o de un subconjunto de R a otro subconjunto de R o a R mismo, de tal forma que cogiendo un elemento del dominio que vamos a llamar X, pues la función nos lo lleva a un elemento de la imagen que mediante la función nos lo transforme en un elemento de dicho conjunto, pues que llamemos Y. Voy a señalizar lo que estamos definiendo aquí, ¿de acuerdo? Para que en todo momento lo tengamos claro. Y bueno, quiero aclarar también que la motivación de este capítulo viene porque ya vimos en el vídeo que subí hablando de los subespacios vectoriales que existe una operación que se llama entre subespacios que se llama suma directa. Entonces puse el mismo ejemplo que vamos a ver en el capítulo de hoy, el de las funciones pares o impares, para mostrar esta operación que fue la última que vimos en este capítulo que os digo. Lo que pasa que, bueno, pues ya comenté que para no alargar en exceso ese vídeo, no iba a hacer una serie de demostraciones y por lo tanto asumí como verdades pues ciertas definiciones que os introduje así sin más. Entonces, para quien tenga curiosidad por todo este tema, pues voy a subir este vídeo pues, como un apéndice al capítulo de subespacios vectoriales, donde vamos a ver todo ya bien explicado y demostrado. Así que vamos a definir lo que son las funciones tanto pares como impares, una f caligráfica y estas que son pares, pues le ponemos un subíndice p. Entonces, las funciones pares son el conjunto de todas las funciones que pertenecen al espacio vectorial de las funciones continuas, de tal forma que cuando introducimos un argumento negativo, la función se queda igual definida a como estaba si hubiéramos puesto un argumento positivo. Y al conjunto de todas estas funciones, pues vamos a llamarles con la letra G, denotando que todas las funciones que sean G las iremos poniendo con un subíndice para denotar una de otra, pero si tienen esta letra para describir la función, pues pertenecerán a este conjunto de las funciones pares. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo con las impares. Aquí pues pondremos un subíndice I a la letra F caligráfica y estas igual, pues serán todas las funciones que pertenecen al espacio vectorial de las funciones continuas, tales que cuando introducimos un argumento negativo, pesca un signo menos la función y se queda con la forma que tenía originalmente. Y a todas estas funciones, pues vamos a llamarlas,
para diferenciarlas de las que pertenecen al conjunto anterior, pues con la letra, pues por ejemplo, h de x. O sea, todas las h de x van a pertenecer al conjunto de las funciones impares. Esto, ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es demostrar que estos conjuntos o subconjuntos son subespacios del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real. Y pues bueno, igual que cuando definimos un subconjunto de Rn como un subespacio vectorial, definimos los vectores que pertenecen a ese subconjunto. Por ejemplo, estamos acostumbrados a decir U es un subespacio vectorial de, pues, por ejemplo, de Rn. Entonces, todos los vectores definiremos este conjunto, pues abriendo unas llaves y como hemos hecho aquí de forma parecida, y diremos que todos los vectores que estén dentro o que pertenezcan a este conjunto U, pues los llamaremos con la letra U y con la rayita de vector y los definiremos, pues eso, U pertenece a U. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces, si estos dos conjuntos son subespacios del espacio vectorial de las funciones continuas, pues significa que tanto uno como el otro estarán contenidos en este espacio vectorial de mayor jerarquía. Ambos están contenidos en F. Entonces vamos a empezar por demostrar que el de las funciones pares es un subespacio, así que para demostrar que un conjunto forma un espacio vectorial y los subespacios pues, son espacios vectoriales también, significa que pues, combinaciones lineales de elementos de ese conjunto pues tienen que quedarse el resultado dentro del conjunto. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que vamos a definir una función g mayúscula de x como alfa por g1 de x más beta por g2 de x. Entonces, ¿qué estamos definiendo aquí? Pues si las g's son funciones pares, estamos definiendo pues un escalar por un vector más otro escalar por otro vector. Como los escalares pertenecen al cuerpo, o sea, al cuerpo de la segunda operación, que son los reales en este espacio vectorial, y las funciones pues representarían los vectores, o sea, los elementos de, en este caso, el subespacio de las funciones pares. Si al cambiar el argumento de esta suma a menos x se queda todo esto igual, pues habremos demostrado que en efecto pertenecen a este conjunto. Así que aquí lo que tenemos que hacer es decir que g de menos x pues será alfa por g1 de menos x más beta por g2 de menos x. Aquí, bueno, pues podríamos, ahora que me estoy dando cuenta, en vez de haber puesto alfa y beta, pues haber puesto alfa 1 y alfa 2, que quedaría mejor, incluso hasta lo podríamos compactar, pero bueno, pues esto ya me entendéis, esto es a gusto de pues como os entendáis vosotros. Entonces, si esta función de aquí es par y esta otra de aquí también, significa que al poner un argumento negativo, pues tiene que quedarse igual que si no hubiéramos puesto el argumento negativo, porque es la condición de este conjunto. Por lo tanto, esto va a dar alfa por g1 de x más beta por g2 de x. ¿Y qué es esto de aquí? Pues si os dais cuenta, es esta definición que es g de x, o sea, g de x, por lo tanto tenemos la demostración de que g de menos x es igual a g de x, por lo tanto acabamos de demostrar que este subconjunto pues reúne las condiciones para ser subespacio del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real. Y ahora pues vamos a demostrar que el conjunto de las funciones impares pues está contenido también en este espacio vectorial. Aquí pues como a estas funciones las llamamos h,
pues vamos a definir una función h mayúscula como la suma pues, de un alfa por un h1 de x más un escalar beta por otra función h2 de x, donde esta h1 y esta h2 pues son funciones que son impares. Por lo tanto, aquí si cambiamos el argumento de la función h mayúscula a un argumento negativo, pues tendremos alfa por h1 de menos x más beta por h2 de menos x, y entonces, como esta función es impar y esta otra función también es impar, pues esto significa que el menos atravesará el argumento y se colocará delante de la función. O sea, tendremos menos alfa h1 de x menos beta h2 de x. Entonces, aquí podemos sacar un menos de factor común a todo. De esta forma, ponemos aquí, pues, por ejemplo, un corchete, y entonces este menos es un más. ¿Y qué tenemos aquí de forma análoga a lo que había ocurrido arriba? Pues esto es la función h de x, que es alfa por h1 más beta por h2. Pues entonces nos queda menos h de x. Entonces, como hemos demostrado que h de menos x es igual a menos h de x, pues queda demostrado que este subconjunto de las funciones impares forma un subespacio vectorial de f. Entonces, borro estos cálculos de aquí y voy a dejar el resultado aquí como paso siguiente a estos dos. Bueno, pues una vez demostrado que estos dos subconjuntos son subespacios, podríamos pensar si la suma de estos dos subespacios es generadora del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real. Pues como vimos en el capítulo de subespacios vectoriales, estoy diciendo que si f podremos ponerlo igual a las funciones pares suma las funciones impares. Lo que pasa que para no repetir cálculos y trabajar el doble, vamos a calcular primero la intersección de estos dos subespacios para, bueno, ya pues os hago spoiler, ver que no van a tener elementos en común y por lo tanto su suma va a ser una suma directa. Entonces, la intersección de las funciones pares con las funciones impares, pues esto nos dará pues todos los elementos que pertenecen tanto a un conjunto como a otro. O sea, las funciones del espacio vectorial de las funciones continuas que son tanto de tipo G como de tipo H. Entonces, bueno, como al final un vector general de este espacio F pues son las funciones F, pues vamos a ponerla de momento así. Entonces, nos estaría dando pues todas las funciones que pertenecen tanto a este subespacio como al otro. Así que para encontrar esto, pues se hace exactamente igual que vimos en este capítulo que os digo. Se coge un vector o un elemento de cada subespacio vectorial y se iguala al del otro. Así que aquí lo que tendremos es que coger todas las f de x que estén en el subespacio de las funciones pares e igualarlas a todas las f de x que estén en el subespacio de las funciones impares. O sea, esta de aquí es par y esta de aquí es impar. Lo que pasa que, repito, no las llamo ni G ni H porque al llamarlas así ya estoy de alguna forma denotando que pertenecen solo a uno y no al otro. Aquí, al estar imponiendo que estamos calculando la intersección, pues claro, pertenecen en principio, ahora vamos a ver que es imposible,
pero estaríamos diciendo que tenemos un conjunto que son tanto de tipo G como de tipo H, entonces pues para no sesgar el cálculo, pues vamos a llamarlas de momento F. Lo que nosotros ya sabemos es pues, que si ponemos un argumento negativo, o sea, cambiamos x por menos x, pues entonces las del lado izquierdo, que son pares, se queda exactamente igual y las del lado derecho, pues saldrá un signo menos. Así que se queda el lado izquierdo como f de x y el lado derecho como menos f de x. Podemos llevarnos este menos f de x al lado izquierdo del igual, sumando, y tendremos que, pues 2 veces f de x es igual a 0. Y esto solo es posible si esta función es 0, pues porque 2 es una constante. Por lo tanto, la única función que está en la intersección de estos dos conjuntos es la función 0. Y la función 0 pues resulta que en este espacio vectorial de las funciones continuas es el elemento neutro de la suma. O sea, es el equivalente al vector 0 en los espacios vectoriales de Rn. De forma que esta intersección nos ha dado como único elemento el vector 0. Aquí, bueno, podríais ponerle la rayita arriba si queréis o no. Yo se la voy a dejar para ser más general, ¿de acuerdo? Pero bueno, justo en este caso, con este espacio vectorial, pues daría igual. Así que, bueno, voy a organizar un poco todo esto que llevamos ya deducido y voy a dejarme un poco de sitio para poder seguir trabajando. Bueno, pues ahora a continuación lo que vamos a demostrar es que estos dos conjuntos o subespacios son generadores del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real. O sea, que dado un conjunto que vamos a llamar S formado por una función par y una función impar, esto implica que f es igual a la envolvente lineal de este conjunto S. O he dicho de otra forma que podemos poner cualquier función que pertenezca a f, pues a estas las llamamos como f de x, mediante una combinación lineal pues de unos escalares reales por este primero por una función par de tipo, pues las que hemos llamado g de x, más otro escalar real por una función de tipo impar. Si logramos demostrar esto, pues entonces este conjunto será un sistema generador. Entonces lo que vamos a hacer pues es aprovechar la condición que estamos usando todo el rato en los cálculos anteriores. Como estamos describiendo estos dos conjuntos de forma que la operación que los diferencia es cambiar el argumento a negativo y ver entonces cómo se comporta, pues vamos a coger aquí y a la función f, si le ponemos argumento negativo, pues esto será alfa por g de menos x, que como es par se queda g de x, más beta por h de menos x. Pero esta h, como es impar, pues este menos x sale aquí fuera, así que lo dejo ya con signo negativo y esto se queda como menos beta por h de x. Entonces vamos a coger estas dos ecuaciones y vamos a montar dos sistemas, aquí uno y aquí otro. Entonces, lo que haremos pues será en uno de ellos vamos a sumar las dos ecuaciones y en el otro pues vamos a hacer la operación contraria y vamos a restar. Entonces, en este primero, al sumar, pues vemos que esta parte, la de beta por h de x, pues se nos va a cancelar. Así que aquí nos va a quedar f de x más f de menos x igual a 2 veces
alfa por g de x. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues bueno, normalmente cuando se hacen este tipo de cálculos de ver si un sistema es generador o no, nosotros lo que queremos encontrar son los coeficientes que van acompañando a lo que serían los elementos que forman ese sistema, en este caso S, cuya envolvente lineal en principio es candidata a generar el espacio vectorial. Lo que pasa es que nosotros tampoco conocemos la forma explícita de la función g. Así que lo que vamos a hacer aquí pues es despejar tanto alfa como g, de forma que, pues bueno, ya vais a ver que se nos va a quedar todo bastante claro. Va a ser que alfa por la función par g de x, pues sería un medio de f de x más f de menos x, donde alfa pues sería este coeficiente un medio y donde g de x sería esta combinación de un elemento genérico del espacio vectorial de las funciones continuas. Esto ocurre igual que cuando vemos en Rn si un sistema es generador o no, pues que los coeficientes alfa y beta nos quedan en función de x, y z, o sea, de un vector genérico del espacio que queramos generar. Pues si es R2, un vector x, y, si es R3, un vector x, y, z. Lo que ocurre es que aquí con las funciones, con el espacio vectorial de las funciones, pues bueno, esto cambia un poquito porque es un espacio que no es exactamente igual a los de tipo Rn y siempre hay algún tipo de modificación cuando calculamos algo aquí, pero en esencia es lo mismo, si os dais cuenta. Y ahora pues vamos con el otro sistema que nos habíamos dejado, que al restar, pues lo que se va a cancelar es esta parte de aquí. Por lo tanto, aquí vamos a tener f de x menos f de menos x igual a más menos menos lo mismo, pues es dos veces beta por h de x. Y aquí pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a despejar beta por la función impar, que no conocemos explícitamente cómo es, y esto pues nos va a dar un medio y algo parecido a lo que hemos obtenido antes, pues la función h va a ser una combinación de un elemento genérico del espacio vectorial f. En este caso, pues f de x menos f de menos x, donde aquí pues beta es un medio también y h de x es esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso pues es comprobar que en efecto tanto esta combinación de un elemento genérico de f es par, como que esta otra combinación es impar. Entonces vamos a llamar, pues, por ejemplo, a esta primera, vamos a llamarla f1 de x y f1 mayúscula de x es esto de aquí. Vale, entonces, si esto en efecto es una función par, pues esto significa que f1 de menos x tendrá que ser igual a f1 de x. Así que vamos a comprobarlo. Pondremos aquí el argumento negativo, pues en f de x pondremos f de menos x, y aquí sumando, pues entonces tendremos f de menos x, porque aquí ya teníamos un menos. Entonces, este menos con este menos se va, y aquí lo que tenemos, pues es f de menos x, lo dejamos tal como está, porque f es una función genérica del espacio vectorial de las funciones continuas, que no tiene por qué ser ni par ni impar, ¿de acuerdo? O sea, esto también es muy importante, no sé si lo he comentado antes o no, que existen funciones que no son ni pares ni impares. De hecho, luego vamos a ver un ejemplo de una de este tipo. Entonces, esto se queda como f de menos x más f
de x y bueno, pues aquí solo tenemos que dar la vuelta a esta suma, poner primero este término, f de x más y de segundo este otro, f de menos x. Entonces, como esto de aquí, pues es esto, que es f1, significa que esto es igual a f1 de x, o sea, f1 de menos x es igual a f1 de x, por lo tanto es par. Así que hemos hecho los cálculos bien, porque esta g de x, que se nos ha quedado de esta forma, pues en efecto pertenece al subespacio de las funciones pares. Y ahora pues vamos a demostrar el otro caso, que vamos a llamarla pues f2 de x. Entonces f2 de x es esta h de x que de forma explícita se nos ha quedado así. Vale, entonces aquí tendremos que si a esta f2 de x le ponemos argumento negativo, pues esto quedará como f de menos x menos f de menos x. Entonces este menos cancela este otro menos, se nos queda f de menos x menos f de x. Y aquí, pues bueno, podemos sacar factor común a un menos y dejar este término en primer lugar. Y entonces tenemos f de x, aquí quedaría un menos, porque al sacar factor común este queda positivo y este negativo, f de menos x. Y este término de aquí, el que está dentro de los corchetes, es f2 de x, que es esto. Por lo tanto, hemos demostrado que aquí pesca un signo menos al cambiar el argumento a negativo, por lo tanto, esto es impar. O sea, tenemos f2 de menos x es igual a menos f2 de x, que es la condición de que sea impar. Bueno, pues una vez demostrado esto, volvemos aquí a la ecuación de si esto es un sistema generador. Entonces hemos visto que sí, este alfa es un medio, o sea, y esta g de x es esto de aquí. Por lo tanto, tenemos que podemos generar cualquier función sustituyendo pues alfa, beta y g de x y h de x por estas historias que hemos encontrado, donde además se cumple que esto da la función, porque aquí podéis ver que podríamos sacarlo del factor común y aquí tenemos más f de menos x y aquí menos f de menos x. Esto se cancelaría, esta f de x se sumaría con esta y quedaría 2f de x, se cancelarían estos doses y quedaría f de x igual a f de x. Por lo tanto es generador. Entonces vamos a ponerlo de la forma que se suele ver siempre, que es metiendo este un medio aquí como denominador a todos estos términos. Y esta ecuación, pues lo que nos está diciendo es que cualquier función que sea continua y de variable real, o sea, que pertenezca a este espacio vectorial, pues podremos ponerla como una combinación de una función que es par, que es esto de aquí, porque bueno, al fin y al cabo, pues puede esta función absorber el un medio y que forme parte de ella, o sea, esto es par, más una función que sea impar. Y aunque esta f de x no sea ni par ni impar, pues haciendo esta combinación curiosa, pues logramos hacer que sea o de una forma o de otra, porque lo que acabamos de demostrar aquí abajo. Entonces, acabamos de ver que f puede ser generado mediante la suma de estos dos subespacios y como la intersección de estos dos subespacios es el vector cero, pues esto implica que esta suma no es una suma ordinaria, sino que es una suma directa.
O sea que utilizaremos esta notación, pues el símbolo de la suma con un circulito, que es lo que significa. Y ahora ya, para acabar, lo que vamos a hacer es, una vez visto que este conjunto de funciones pares g y funciones impares h es generador, vamos a ver si da la casualidad que es linealmente independiente y aparte de generador es una base. Entonces, vamos a poner aquí, pues, que vamos a ver si esto es linealmente dependiente o independiente. Por lo tanto, lo que tendremos que coger es la envolvente lineal del conjunto generador e igualarlo al vector cero. Así que, y si entonces todos los coeficientes son cero, son iguales entre sí, iguales a cero, pues estaremos ante un caso de independencia lineal. O sea que cogeremos esta ecuación de aquí y la igualamos al vector cero, que, bueno, pues en este caso el vector cero pues es el cero escalar. Así que vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, pues aprovechándonos de la condición que hace que esto sea par o impar, pues g como es par, si ponemos argumento negativo, pues va a quedar exactamente igual a la función con argumento positivo. Y aquí, como si ponemos menos x en el argumento, pues va a salir fuera el signo menos y esto va a quedar menos beta por h de x. Y como al lado derecho del igual está un 0, pues eso se queda exactamente igual. Pero vamos a aprovechar para montar un sistema de ecuaciones y, pues por ejemplo, vamos a sumar todo esto. Así que al sumar esta parte de aquí se nos cancela. Esto nos queda 2 alfa por g de x igual a 0. Entonces, como nosotros sabemos que esta función es distinto de 0 y que 2 pues es 2, no queda otra que lo que sea 0 aquí, para que se cumpla esta igualdad, sea alfa. Así que pues podemos poner que hemos encontrado que alfa es igual a 0 y ahora pues podemos venirnos a cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a coger pues por ejemplo esta de aquí. Entonces, si alfa es 0, pues significa que podemos tachar este término porque es igual a 0. Entonces, nos va a quedar esta parte de la ecuación, beta por h de x es igual a 0, y tenemos la misma situación. Nosotros sabemos que esta función es distinta de 0, por lo tanto no queda otra que lo que sea 0 sea beta. De forma que, pues hemos demostrado que beta es igual a 0, así que tenemos que alfa es igual a beta y es igual a 0, por lo tanto se cumple que esta envolvente lineal está formada por elementos linealmente independientes y por lo tanto, al cumplir esta condición junto con la de generadores, son base. Vale, pues aquí dejo el resumen. Se cumple que los coeficientes en esta ecuación son todos cero, por lo tanto, el conjunto S es una base del espacio vectorial F, siendo G una función par y H una función impar. Así que bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos, muy rapidito. Uno, el que ya puse en el capítulo de subespacios vectoriales, que es f de x como la función exponencial, o sea, elevado a x, y pues bueno, esto se cumple que esta función es una función continua de variable real, por lo tanto f pertenece al espacio vectorial. ¿Y qué ocurre también? Pues bueno, que la función exponencial pues no es ni par ni impar, porque vosotros podéis ver que si ponemos argumento negativo, pues esto es elevado a menos x, y esto ni es elevado a x, que sería f de x, y en este caso sería par, ni tampoco es menos e elevado a x, que en este caso sería menos f de x, y sería impar.
O sea que esto pues es un ejemplo de una función que no es ni par ni impar. Entonces, para ponerla como suma directa de un elemento del subespacio de las funciones pares más un elemento del subespacio de las funciones impares, y además que estos van a formar una base, o sea, la forma de describir cualquier función que pongamos de esta forma es única, que es lo que significa la suma directa, pues no tendremos más que seguir esta receta que tenemos aquí en esta ecuación. Tendremos que poner eh, elevado a x igual a la función, o sea, elevado a x, que es esto, más la función con argumento negativo, más elevado a menos x, todo esto partido de 2. Y le tendremos que sumar la función otra vez, o sea, elevado a x, y ahora menos la función con argumento negativo, o sea, menos elevado a menos x. Y todo esto también partido de 2. Entonces, daba la casualidad de que esta expresión de aquí es el coseno hiperbólico de x y que esta expresión es el seno hiperbólico de x, donde además el coseno hiperbólico es una función par y esto puede demostrarse descomponiendo el coseno hiperbólico en una serie de Taylor, porque en la suma infinita que es la serie de Taylor, pues solo aparecen las potencias pares y el argumento negativo se cancela. Y el seno hiperbólico es una función impar porque ocurre lo contrario del coseno hiperbólico. Aquí en la serie de Taylor del seno hiperbólico, pues solo aparecen potencias impares y entonces el argumento negativo pues hace que todo pesque un signo menos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta descripción podría interpretarse alfa y beta como un medio y las funciones como estas de aquí arriba. Pero si nosotros ya ponemos esto como lo que hemos visto que es coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x, pues aquí los coeficientes serían un 1 que irían multiplicando a estas dos funciones y las funciones, pues entonces serían coseno y seno. De forma que el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico son una base que nos generan, mediante esta combinación lineal de coeficientes que son 1 por estos dos elementos que son base, el vector e elevado a x. Entendido, pues el vector como que es un elemento del espacio vectorial de las funciones continuas, o sea, es una función, pero por esta característica, pues también es un vector. Vale, pues vamos a poner otro ejemplo por ver uno distinto del que ya puse en el capítulo de subespacios. Y ahora pues vamos a definir la función f de x como coseno de x elevado al seno de x. Entonces esto pues igual, esta función no es ni par ni impar. Y además, pues bueno, podéis graficarla y ver que es una función continua. Por lo tanto, esta f pertenece al espacio vectorial. Y pues nada, si quisiéramos poner esta función coseno de x elevado a seno de x como suma directa de una función par y una función impar, pues esto es igual, seguir la receta. Tendríamos que, pues vamos a abrir un paréntesis, poner la función, o sea, coseno de x elevado al seno de x, sumarle la función con argumento negativo, o sea, coseno de menos x. Lo que pasa es que el coseno, como es una función par, que también se demuestra en las series de Taylor, pues coseno de menos x es igual a coseno de x. Y el seno, como es una función impar, que también se demuestra por las series de Taylor, pues seno de menos x es igual a menos seno de x. Así que podemos poner esto así, de esta forma, y estamos diciendo lo mismo. Y todo esto, pues como nos dice
la receta de arriba dividido entre 2. Y ahora pues le tendremos que sumar. Abrimos otro paréntesis, coseno de x elevado a seno de x, que es la función, menos la función con el argumento negativo, que se queda exactamente como aquí lo hemos definido, o sea, como coseno de x elevado a menos seno de x, donde, bueno, si no queréis poner coseno de x elevado a menos seno de x, pues bueno, ya sabéis que esto es igual a 1 entre coseno de x elevado a seno de x, ya el seno con sin un signo negativo delante. Y aquí pues igual, todo esto dividido entre 2 y ya habríamos puesto esta función como suma de una función par más una función impar, porque podréis comprobar que tanto esta combinación de la función original es par, como que esta combinación de aquí es impar. Eso ya pues lo dejo a que tarea para que vosotros lo hagáis. Y nada, pues ya con esto queda todo dicho en el capítulo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.